Hoy vamos a hablar de un tema pues bastante interesante. Fíjate, tenemos una invitada súper especial que me da mucho gusto que esté con nosotros. Me da mucha alegría verte, Carla. Ella es la doctora Carla Hernández. Me da mucho gusto que estés aquí. Muchas gracias, doctor. También a mí me da mucho gusto que me haya invitado y también ya llevaba ratito sin verlo y lo admiro mucho, mi maestro. No, pero tú una doctora excelente, una doctora, ahorita que conocimos a uno de los entrevistados previos por Iván, que es automovilista, nosotros cuando me preguntan, oiga, doctor, ¿y qué es la terapia intensiva? La terapia intensiva es la Fórmula 1 de la medicina, les contesto. Entonces, me da mucho gusto tener un piloto como tú, mujer, de Fórmula 1 en medicina, porque es un departamento, como sabemos, de terapia intensiva que tiene todo, que debe de tener todo, por supuesto, que nunca cierra. Es un departamento que está siempre abierto. Cuando los pacientes me consultan ahí en el consultorio y se quejan de insomnio y me dicen, doctor, ando a las 3 o 4 de la mañana ahí vagando, le digo, no se preocupe, cuando esté así de aburrido y que tenga insomnio, vaya con nosotros a terapia intensiva. Ahí estamos todas las noches. Usted puede ir a acudir con nosotros a pasar su insomnio y claro, es broma, ¿no? Por supuesto, pero la terapia intensiva es algo que nos apasiona como a ti, Carla. ¿Tú te formaste aquí también? Sí, yo soy médico egresada de la Facultad de Medicina de la UAC de Torreón. Aparte hice urgencias médico-quirúrgicas en la Clínica 16 Madre y Santa. Terapia intensiva en la Clínica 71. Entonces, fíjate, de las nuevas generaciones de terapia intensiva, ¿no? Porque antes lo clásico era medicina interna y anestesiología, sí. Y después hubo como un boom de urgenciólogos que quisieron y hacen terapia intensiva hasta la actualidad. Sí, definitivamente, pues sí, el perfil de ingreso es diferente, pero terapia nos enseña muchas cosas y yo amo y adoro urgencias, pero me enamoré de la medicina crítica. ¿Te acuerdas cuando pasábamos visita bien rico, no? Bien padre, sí. ¿No? Y aparte la doctora Hernández tiene un don, otro talento que es la cantada. Sí, me acuerdo mucho. No todo es trabajo, también en algún momento en las cenas, sí, entre el trabajo. En los convivios. Y nos agradecían los pacientes, el cantarles, claro, un tono, un semitono, por Una supuesto. de José José, ¿se acuerda que sí, cantamos? Sí, ¿te acuerdas que cantábamos los de Romántico de José José y los pacientes nada más pelados los ojos ahí? Porque lo hacemos, porque el paciente en ocasiones quiere sentirse familiarizado, como antes, como en casa. Entonces, por supuesto que lo hacemos con mucho respeto para ellos como pacientes. No todos están dormidos, no todos están sedados, no todos están conectados a un ventilador. Hay pacientes graves que están despiertos y que están angustiados, que están ansiosos. Entonces, escuchar una voz como la tuya, a medianoche, muy padre, ellos se sentían alegres. Yo estoy seguro que si hacemos un estudio, aquellos pacientes que se les canta durante un día, durante una vez al día, y aquellos que no se les canta, yo creo que los que se van primero y se dan de alta por mejoría son aquellos pacientes que recibieron esa musicoterapia, ¿no? Aparte hay una nueva tendencia, Doc, de conciertos incluso en la terapia o la humanización de la terapia. Disminuye el riesgo de delirio que aumenta mortalidad en el paciente crítico. El que el paciente se sienta como en su casa, platicarle, entonces ponerle música. Estábamos adelantados a nuestra época. Cantando en vivo. Tienes una voz maravillosa. La doctora Carla Hernández de Terapia Intensiva, por supuesto. También trabajas en ¿dónde? En el Sanatorio Español. Sí, estamos en el Sanatorio Español, en la Clínica 71 en la terapia intensiva. Tengo mi consultorio también, Punto Abasolo. Sí. Y pues consulta privada también. ¿Dónde dijiste tu consulta? Punto Abasolo, por la Abasolo. Ok. Oye, pero también es coordinadora de una aseguradora, en fin, entonces... Andamos en todo ahora. Estás en la mera edad de todas las chambas y chambas por todos lados, ¿no? Imagínate, tienes como 4 o 5 trabajos. Te felicito por tu labor, por tu trabajo y por supuesto que yo estoy encantado de que estés aquí y seguramente la gente que nos escucha. Fíjate que te mencionaba hace unos momentos de este asunto de los ingresos a terapia intensiva, de cuáles son los diferentes pacientes. Y ahorita me llamó la atención lo que dijiste tú, de que tu formación también es en urgencias, primero urgencióloga y después decidiste hacer terapia intensiva. Y esos pacientes que hace una semana me invitó Ethel Arredondo, que es también parte de este grupo de El Heraldo Laguna, junto con José Carlos Nava, para comentarnos de un suceso que estaba sucediendo justamente en redes, en TikTok, que era una especie de convocatoria para algo totalmente irracional.
por parte de los niños y que a través de esa entrevista que nos hicieron aquí mismo en Heraldo Radio, surgieron muchas dudas a través de las redes, nos hicieron muchas preguntas en qué consistía, qué podían hacer, en fin. Y ese reto, esa convocatoria a través de TikTok, porque son los muchachitos, los niños, los que parece ser que son los más asiduos, los más vulnerables. Sí, que les gusta consultar esta red de TikTok. Estamos hablando como de 8 o 15 años y que, pues yo no sé de dónde se les ocurrió la maravillosa idea de jugar de esa manera con los medicamentos, específicamente con las benzodiazepinas, con el diazepam, con el alprazolam, con el clonazepam, que se trata de tomarse las pastillas, que seguramente las adquieren de manera clandestina o con los familiares que se las hurtan o se las roban a mamá o a papá que ya se las indicaron como adulto, y que se las llevan a la escuela para tomárselas en grupo y ver quién resiste más el uso de las benzodiazepinas, es decir, quién se duerme al último. Esto, por supuesto, tiene graves consecuencias o el riesgo es mucho. ¿Cuál es el riesgo de tomar indiscriminadamente 5 o 10 tabletas simultáneamente por un pequeñín de 10 años? ¿Qué puede pasar, Carla? Bueno, pues las benzodiazepinas son medicamentos que se usan en muchos ámbitos, tienen efectos sedantes, ansiolíticos, anticonvulsivos y definitivamente pues tienen una indicación que no es jugar a ver quién se duerme primero. Tienen un amplio margen de biodisponibilidad y también de eliminación en el cuerpo, entonces dependiendo de la persona, del peso, de la ingesta, puede tener varios efectos. Pueden durar hasta 4 días. Sí, ¿no? pueden durar hasta 4 días y el efecto inicial puede darse hasta de los 15 a los 30 minutos. Pueden estar somnolientos, por lo general nada más pueden estar como mareados, algunos nauseosos. Sin embargo, lo malo es que lo hacen en un contexto social de juego en el cual se puede llegar a combinar pues con alcohol, con otros medicamentos. Y aquí es donde puede tener repercusiones graves, porque aquí sí hay alteraciones en el sistema nervioso central, principalmente depresión del sistema nervioso y del sistema respiratorio. Del sistema respiratorio. Pueden terminar con ataxia, pueden estar incluso intubados, caer en coma. Se para el sistema del cardiorrespiratorios también. O sea, el paciente puede dejar de respirar. Sí. Cuando me contactó Redondo, lo primero que pensé, José Carlos Nava, lo primero que pensé cuando los niños toman esta cantidad de sedantes, pensé en la posibilidad de vómito y broncoaspiración. ¿Qué es una broncoaspiración? La broncoaspiración es que el paciente al momento de vomitar, muchas veces si toman si toman sedantes, pues su estado neurológico no va a ser el adecuado. Entonces sus reflejos protectores al momento de vomitar no están íntegros. ¿Qué pasa cuando vomitan? En vez de que el vómito ellos lo puedan expulsar, su estado neurológico no les permite hacerlo de manera adecuada y hay aspiración del material alimenticio a la tráquea, que puede causar irritación de toda la trama pulmonar, neumonitis, e incluso pueden terminar en un síndrome de dificultad respiratoria severa. A veces el paciente no muere, yéndonos al extremo, de los mismos medicamentos o de lo respiratorio, sino de la neumonía, de lo que acabas de decir, una neumonía complicada severa en terapia intensiva. O incluso sin vomitar, nada más el mismo manejo de secreciones por la sedación tan profunda los puede llevar a broncoaspirar. Eso es el famoso riesgo del reto clonazepam. Es por supuesto, la idea es evitarlo, la idea es llegar a la comunidad, a los padres de familia, por favor, si están tomando esos fármacos prescritos por un médico por ansiedad, por convulsiones, por insomnio, por favor, guárdelo muy bien, no lo tenga al alcance. De hecho, todas las cajas es lo que dicen ahí mismo, los medicamentos no se deje al alcance de los niños, ¿no? Hay que tomar esa precaución y, por supuesto, la gente que se dedica a las redes sociales, tener más cuidado con lo que se convoca, ¿no? Con ese tipo de convocatorias peligrosas, sobre todo para ese tipo de población, pues hasta cierto punto, entre comillas, inocente, ¿no? De hacer estos juegos. Parece que tienen una fascinación por la falta de oxígeno, Carla.
Hay otro juego sí, también. Es estimulante. El del ahorcado, ¿te acuerdas? Sí, a ver quién se desmayaba primero. A ver quién sí, o sea, yo no sé de dónde sale ese gusto, porque te falta el oxígeno al cerebro y a la cabeza. Entonces se ahorcan ellos mismos, se abrazan o con una soga, o ellos mismos se someten y es un juego totalmente... No sé, la verdad habrá que verlo desde el punto de vista sociológico, el por qué esta población opta por este tipo de juegos. No escapa para nosotros, por supuesto, eso. Nosotros somos médicos, pero de que tiene sus consecuencias y sus riesgos, lo tiene, ¿no? Y con secuelas muy importantes a nivel neurológico. ¿Qué le puede pasar a un cerebro sin oxígeno? Pues un cerebro sin oxígeno, el oxígeno es el que se encarga de alimentar todo. El cerebro funciona mediante glucosa. Y el ciclo de la glucosa en el cerebro pues se hace mediante oxígeno para la producción de ATP. Si nosotros no tenemos oxígeno, empieza a haber pues una lesión y esta lesión puede repercutir en isquemia y puede haber muerte celular, convulsiones. Puede convulsionar a un paciente. Sí. ¿Las secuelas por la pérdida de oxígeno son reversibles o irreversibles? Dependiendo del tiempo que el cerebro haya estado sin el oxígeno, pero es muy sensible. Nosotros usamos ese tipo de medicamentos pues, prácticamente todos los días en terapia intensiva, pero usamos intravenosos. ¿Y para qué lo usamos? Los usamos para sedación, sobre todo para crisis convulsivas, para estatus epiléptico. Los anestesiólogos también lo usan para inducir justamente para empezar la anestesia. ¿Se acuerda usted cuando fue sometido a una endoscopía? ¿Te acuerdas de esos pacientes que los anestesiólogos los duermen muy bonito y el paciente después de la endoscopía despierta y dice, ¿qué me pasó, doctor? Ya terminamos, le dice el anestesiólogo y el endoscopista o el gastroenterólogo, ya terminamos. Ese es un efecto justamente de las benzodiazepinas como clonazepam u otros derivados, pero son justamente bajo vigilancia profesional de un anestesiólogo. Eso no se puede hacer en casa, ni se puede hacer en un colegio, ni a la intemperie, por supuesto, es totalmente aberrante, ¿no? En fin, Carla, nosotros te invitamos a este programa con mucho gusto, a sabiendas de que nos vas a dar mucha información sobre la pérdida de sangre importante, sobre aquellos pacientes que tienen choque hemorrágico. Yo me gustaría, por favor, si puedes, tú decirnos en qué consiste un choque hemorrágico. Ok, pues un choque hemorrágico es una pérdida crítica del volumen sanguíneo circulante y causa un estado de hipoperfusión sistémica y severo. Es bien importante la detección temprana y de las causas del choque hemorrágico, porque el diagnosticarlo, iniciar una reanimación temprana puede disminuir la mortalidad significativamente. O sea, es pérdida de sangre. Hay que empezar el tratamiento inmediatamente en cuanto tú estás buscando conjuntamente la causa. Es una pérdida de sangre. ¿Cuáles son las causas? Pues puede haber muchas causas. Una de las causas principales pues es la traumática, que es la que más nos toca a nosotros en el ámbito de urgencias y en el ámbito de medicina crítica. Es lo que platicábamos ahorita. Ahorita mucho, que nos presentaron al piloto, ¿verdad? Al piloto, sí. Nos presenta Iván a un piloto de aquí que van a tener una próxima carrera de automovilismo. Por supuesto, ellos son profesionales, pero también están en riesgo, ¿no? También... Yo no quise decirle nada al piloto, ¿verdad? Porque no se me hizo el momento, pero los pilotos y los conductores cotidianos como usted que nos escucha y como nosotros, todos estamos expuestos a los politraumas, principalmente por accidentes automovilísticos. Por accidentes, ¿no? Y que no solamente en choque hemorrágico, hay varios tipos de choque. Está el choque obstructivo. Cuando hay un politraumatizado, pues tienen también derrames dentro de la caja torácica y eso comprime el corazón y terminan en taponamiento cardíaco, en un neumotórax de tensión. Ahorita que estás haciendo mención o que te tocaste el corazón, se me vino a la mente un jugador de fútbol americano que la gente se me da el nombre, que fue contundido por el casco, ya ves cómo es el juego, fue contundido durante el juego en el pecho y entonces este paciente lo tuvieron que reanimar justamente ahí en el estadio. Eso fue algo maravilloso para nosotros, los que nos dedicamos a terapia intensiva, de reanimar a un paciente en el momento, reanimarlo en forma temprana después de que fue contundido su corazón y en ese momento por supuesto no se sabía la causa, ¿no? El chiste es que el paciente fue golpeado directamente en su pecho con otro de igual tamaño
y que cae en paro ahí en medio del estadio, ¿no? Con el estadio lleno, llegan, por supuesto, la gente que es el equipo de reanimadores y lo hacen muy bien, de tal manera que el futbolista ahorita está prácticamente sin secuelas. Es que así debería de ser, tener la cultura de toda la población, debería estar capacitada para poder dar un ACLS básico al menos, que es algo que tienen pues más en culturas extranjeras, pero todos deberíamos de saber dar reanimación, porque todo nos puede pasar, no solamente en un estadio, nuestro papá en la casa, nuestro abuelito, una persona en la calle, y simplemente darle la atención en los primeros 5 minutos en lo que puede llegar una ambulancia a ayudarnos es determinante para salvar la vida de una persona. Y la otra causa de sangrado que pienso también es en las cirugías, ¿no? Sí, otra causa es en las intervenciones quirúrgicas. Aquí es muy importante ver, sobre todo si el paciente previamente no ha estado anticoagulado, no ha estado con antiagregantes, simplemente posterior a la cirugía, sobre todo en las cirugías de cardiotórax, hay que tener una vigilancia bien estricta del paciente cuando sangra. Oye, me acuerdo de las cirugías estas que están diciendo, ahorita que dijiste de cardiotórax, cuando ves, nosotros, los cirujanos colocan 2 sondas a través de los pulmones, que se llaman sondas pleurales, y una sonda en medio hacia el mediastino, hacia la parte media del tórax. Total que el paciente que operan de corazón abierto sale con sondas por todos lados, pero esas 3 sondas son clásicas, ¿no? Una de cada lado izquierdo y derecho a la pleura, al pulmón, a cada uno, y en medio hacia la parte central del tórax. Pero, madre santa, cuando se ves los colectores que se llaman pleurovac por donde drena, para eso se colocan esas ondas, para que si sangra el paciente drene y salga la sangre y se colecte en un colector que se llama pleurovac. Madre santa, cuando se empiezan a llenar, Carla. Sí. Cuando se empiezan a llenar, sí, entonces empiezas tú a sudar, ¿no? Si en la primera hora tiene más de 300 mililitros, es muy probablemente que le haya faltado hilo. Ya tú tienes que ir vigilando hora por hora. Que le haya faltado hilo. Si ya en las siguientes horas sigue con 200, con 100, pues hay que vigilar cuáles son las causas. Y pues en terapia tenemos un aparato hermoso que es el tromboelastograma. Sí. Que nos permite analizar las características viscoelásticas de la sangre, pues nos ayuda a identificar todas las fases de la coagulación y ver cuál está fallando, y así nosotros saber cómo reanimar al paciente, si es con plaquetas, con sangre, con plasma, con factores de coagulación. Y eso los tenemos que a la mano prácticamente, sobre todo en áreas en hospitales de tercer nivel. Te decía que yo no creo, que más bien creo eso, que los cirujanos pues prácticamente son todos alérgicos a la sangre, ¿no? O sea, alérgicos en esa cantidad, ¿no? Que digan, madre santa, el paciente está sangrando en quirófano, por favor, ¿qué vamos a hacer? Y esos pacientes que sangran de manera importante en quirófano, cualquiera que sea la cirugía de cráneo, de tórax o de abdomen, van con nosotros a terapia intensiva. Sí. Y nosotros, como gente como tú de terapia intensiva, se encarga de reanimarlos, es decir, de recuperar la sangre perdida, ¿no? ¿Cómo lo haces? Bueno, hay algo que es la mnemotecnia que se llama VIP, que es lo primero, ventilación. Debes de poder suministrar en lo que empiezas a reanimar al paciente oxígeno, porque hay que recordar que es un estado de choque, y el estado de choque es un estado de hipoperfusión global, es decir, la sangre lleva el oxígeno. Si no tiene sangre, no hay oxígeno, y el cerebro, el corazón y el riñón, o sea, funcionan totalmente con oxígeno. Entonces, nosotros tenemos una capacidad de respuesta a la pérdida de sangre. Sí. ¿Cómo le hacemos? De hecho, tu paciente no va a estar hipotenso, que es de las principales características clínicas del choque hemorrágico, hasta que no pierde más del 30% del volumen circulante. Por eso es bien importante estar capacitado para detectar el choque hemorrágico antes de que tú tengas más de un 30%. En las primeras etapas tu paciente puede estar hipertenso porque hay un aumento del tono simpático, liberación de catecolaminas, que va a hacer que tu paciente esté hipertenso. O sea, que incluso esté taquicárdico. Chorro y tu corazón trata de compensar y se pone rápido, ¿no? Entonces vas a estar hipertenso, vas a estar taquicárdico. Probablemente hay 3 ventanas clínicas para saber si un paciente está en choque o no. ¿Cuáles son? Una es la cutánea. Tu paciente va a estar azulito, va a estar pegajoso, va a estar pálido, le tocas el dedito y no se va a llenar rojito como una persona normal. Otra ventana es la neurológica. El paciente va a estar dormido, confundido, o incluso ya puede estar en un estado en el que lo estimulas y no despierta. Y la otra ventana en la cual nos tenemos que fijar es la renal. Tu paciente va a empezar a orinar menos.
Malo, ya. Entonces, cuando las cosas se empiezan si ves así, estas 3 cosas, quiere decir que tu paciente probablemente tenga un choque, y si viene de una cirugía, pues definitivamente tienes que pensar en que no esté sangrando. Tú dijiste un 30%. Más ¿Cuánto es lo que circula de sangre en un adulto? Nosotros tenemos un gasto cardíaco de 5 litros. 5 litros. Entonces, empieza el choque a partir de un 15%, que es 750 mililitros más o menos. O sea, un paciente que ya pierde más de medio litro de sangre. Ese es un choque hemorrágico grado 1. También depende del tiempo, ¿no? O sea, si lo pierdes muy rápido, si lo vas perdiendo despacito, en fin. Pero en cirugía, y lo que acabamos de decir, sobre todo en los accidentados automovilísticos, en estas famosas motocicletas, por favor, ay, ojalá y las prohibieran las motocicletas, ¿verdad? Pero ¿cómo tenemos pacientes con accidentes automovilísticos? Sí, la verdad, yo sé que a mucha gente le gustan mucho las motocicletas, pero sobre todo yo que vengo a un área de urgencias, no le compraría ninguna ni a mi hijo, ni tal vez. ¿Verdad que no? No. O sea, a veces me invitan, súbete acá a una motocicleta. Le digo, no, hombre, necesitaría estar borracho. O sea, eso no, son instrumentos mortales, ¿no? Sí, y más si las usan sin un equipo adecuado de protección, si no usan cascos, si no utilizan alguna chamarra, porque llegan con abrasiones, con traumatismo craneoencefálico. ¿Cómo llega un paciente a urgencias o a terapia intensiva politraumatizado? La verdad, por lo general, ya cuando llegan a la área de urgencias llegan bastante graves. Siempre llegan pues sangrando. Tenemos que evaluar mucho el estado neurológico. Por lo general llegan, cuando son de motocicleta, por lo general no tienden a usar casco. Entonces ya llegan con un estado neurológico que requiere intubación. Muchos llegan hemodinámicamente inestables. ¿Qué es esto? Que llegan chocados. Entonces puede ser que traigan sangre en un pulmón, que traigan también algo que está colapsando el corazón. Entonces, en general son pacientes que llegan muy, muy graves, que tienen que entrar directamente a cirugías porque tienen algún órgano, alguna víscera con una ruptura. Entonces, un paciente politraumatizado es un paciente que tienes que evaluar íntegramente y tiene una revisión primaria para entrar al control de daños, y tienes que seguirlo revisando porque siempre hay tras a una revisión secundaria después del control de daños, porque pues es por eso politraumatizado, tiene daño a muchos órganos. Esta reanimación a veces lo haces en forma adecuada, sin embargo el paciente puede tener complicaciones también, es decir, secuelas del choque. Tú ya no subiste la presión, tú ya le recuperaste la sangre, le pasaste, 3, 4 paquetes de sangre, plasma, plaquetas, etcétera. Y resulta que el paciente tiene algunas secuelas después. Sí, la reanimación hay que tener mucho cuidado. En realidad, antes, hay unas guías que todavía te siguen marcando como el ATLS, que debes de reanimarlo con una cierta cantidad de líquidos, que son 30 mililitros por kilo, pero ahora es más estar pegado al paciente, porque la sobrereanimación también le causa daño. A veces en la emoción del momento que el paciente está sangrando, pasas líquidos, cristaloides, sangre, pero sobre todo en el área crítica tenemos que estarlo monitorizando. Ahorita tenemos pues una línea arterial para ver variabilidad de presión de pulso, tenemos el ultrasonido, que es de lo más nuevo que tenemos. ¿Por qué? Porque una sobrereanimación puede causar que tu paciente caiga en congestión pulmonar, causa edema agudo de pulmón, puedes causar también que aumente la presión del abdomen y haga algo que se llama síndrome compartimental, puedes causar incluso... si tu paciente viene politraumatizado con un TCE, también puedes favorecer un edema cerebral. O sea, cuando está muy golpeado de la cabeza. El manejo de un choque hemorrágico y de un menú, sobre todo en el contexto de un paciente politraumatizado, es, pues, puede sonar mal, pero para nosotros como medicina crítica es muy hermoso porque ves todo al paciente. Tienes que verlo de manera integral. Sí, lo tienes que ver en forma integral, rápido, efectivo. Y luego la parte de invasión del paciente, ¿no? La parte de invasión de estos pacientes politraumatizados, que generalmente son adultos jóvenes. Sí, eso es muy común. Los adultos jóvenes son los más propensos al politrauma. Y en pacientes geriátricos el choque hemorrágico es más por gastrointestinal, por sangrados, por enfermedades crónicas como daño en el hígado, o incluso también del aparato genitourinario. También es más común en pacientes geriátricos. ¿Es fácil conseguir la sangre en los hospitales? No, definitivamente es muy difícil. La sangre te ponen a veces, sobre todo en medio institucional, te van a pedir donadores, y en medio privado, pues a veces hay un poquito más de disponibilidad, pero más en las plaquetas. Yo creo que las plaquetas son en las que sí se batalló más porque tienen que ir a donarlas. ¿Cuál es la función de las plaquetas? Las plaquetas se encargan de reforzar el coágulo de fibrina.
O sea, deja que el tapón para que el paciente deje de sangrar. Sí, es una parte importante. Y de hacer ese tapón como más macizo para que no se vaya a deshacer tan rápidamente. Perfecto, más sólido, más fuerte ese tapón así literalmente como se escucha, para que son de las primeras defensas que tenemos en nuestro cuerpo para dejar de sangrar ante una cortadura o algo mucho mayor como es el accidente de politrauma, ¿no? Pienso en los heridos de bala, pienso en los heridos por cuchillo, por arma blanca, que también sangran de manera importante. Sí, son pacientes que, bueno, no solamente el sangrado, también hay un trauma a tórax penetrante, entonces también por lo general hay un neumotórax. ¿Qué quiere decir eso? Se poncha el pulmón, eso causa colapso y alteraciones también cardíacas. Si al paciente no se le trata en ese momento, se le pone una sonda, se revierte el sangrado, se drena de manera instantánea, pueden caer en un paro cardiorrespiratorio en cuestión de minutos. Ahorita que dijiste tú, que resumiste así muchas cosas, dijiste después de un plomazo, de una bala, de un proyectil por arma de fuego. Y cuando veo yo los jueguitos estos de Nintendo y cosas así que se les compra a los jovencitos y que disparan proyectiles por todos lados y a veces pienso que eso puede también favorecer la violencia en cierto sentido, de que los muchachos y los niños crecen con esa idea de que los proyectiles por arma de fuego son inofensivos y que el daño es reversible, como en ellos, ¿no? Que se vuelven a vivir la caricatura, la serie animada, y en donde los agredidos se duplican o se multiplican después de la agresión. Eso, por supuesto, es una fantasía. Lo que tú acabas de decir es una realidad. Vamos a tener que ir a una pausa. Estamos hablando con la médico intensivista, la doctora Carla Hernández, médico de terapia intensiva del Sanatorio Español, de la Clínica 71, y también es urgencióloga y aparte cantas muy bonito. Sí. Regresamos, vamos a la pausa con la doctora Carla Hernández. Hola, ¿cómo está usted? Regresamos nuevamente a su programa La Voz de la Salud en la comarca lagunera de Hidalgo Salud. Estamos hablando con la doctora Carla Hernández, médico de terapia intensiva, también urgencióloga. Estamos hablando de este tema tan importante que es la necesidad de pasar sangre, sobre todo en aquellos pacientes posoperados, posquirúrgicos, de cirugías grandes, por supuesto, de abdomen, cuando se les quita un riñón, cuando se operan del hígado, o cuando la cirugía simplemente de algo que parecía tranquilo se complica y el paciente sangra y sangra y sangra, ¿no? Igual, el prototipo de estos pacientes con choque, por supuesto, son los pacientes politraumatizados, accidentados por cualquier motivo, por cualquiera. El más común, por supuesto, son los accidentes automovilísticos, y el otro, pues también yo creo que está a la par, son los heridas por proyectil de arma de fuego y las agresiones, sí, ¿verdad? Los vemos con cierta frecuencia, ¿no? En urgencia, ¿no? Los heridos por bala. Por un tiempo se puso más de moda, ahorita sí ya es más por arma blanca. Sí. Pero sí, como quiera ha ido disminuyendo. También depende del tipo de proyectil, ¿no? La lesión. Sí, también sobre todo cuando son expansivos, y también el tipo de calibre del arma, pues es la lesión que llega a darse. A veces hay lesiones, sí, Carla, perdón que te interrumpa, donde ves apenas el orificio muy chiquito y parece que no le pasó nada. Si dices, ay, no, el familiar o el amigo dice, ahí tiene el orificio muy chiquito en el abdomen y otro en el tórax. Era una bala muy chiquita, pero también tienen un mecanismo de daño diferente. Sí, de hecho nosotros en urgencias siempre valoramos lo que es el orificio de entrada y de salida para evaluar el trayecto. Y poder nosotros darnos una idea de los órganos que están comprometidos. Hay proyectiles que viajan por dentro, hacen como zigzag. Sí. Son de calibre pequeño. Sí, sobre todo los de calibre pequeño no va a ser en manera perpendicular o vertical siempre el orificio de entrada y salida. A veces ves el orificio de entrada en abdomen y el salida en tórax. Y muchas veces no hay un orificio de salida porque el proyectil quedó ahí incrustado. Pienso en columna, por ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas pacientes que tomamos la radiografía y se ve el proyectil ahí en la columna y el paciente está entero neurológicamente, sin embargo, entero del cerebro hacia arriba, pero tiene parálisis, termina con cuadriplegia, ¿no? De hecho, otro tipo de choque muy común en politraumatizados, el choque neurogénico. Y ahí tenemos que estarlos cuidando porque donde haya una sección medular, la médula pues se encarga en realidad de todo, es la extensión del cerebro y es lo que nos mueve completamente, pueden quedar totalmente
sin movilidad el resto de su vida. Sin movilidad del cuello hacia abajo. Y con disautonomía, pueden quedar con alteraciones cardíacas. Pienso en la traqueostomía. Traqueostomía, porque se ve comprometido también el sistema respiratorio. ¿Qué es una traqueostomía? Una traqueostomía es un orificio que se hace de manera quirúrgica a través de la tráquea para poder ventilar al paciente. Son pacientes que no respiran por sí solos. Cuando estos, por lo general, nosotros lo vemos mucho en el área de terapia en pacientes que llevan intubados ya, pues, más de 14 días, que ya por lo general los músculos, nosotros si no nos movemos, un músculo como todo se atrofia. Los músculos respiratorios y el diafragma los utilizamos para poder respirar y para nosotros tolerar una extubación. Si el paciente se ve comprometida su fuerza por los medicamentos, por los mismos analgésicos de la terapia o por la patología, no se van a poder retirar el tubo o a veces ya tienen un fracaso de una extubación. Entonces se hace un agujerito en el cuello, en la tráquea, y se coloca una cánula con la cual pueden tomar el aire directamente del medio ambiente y se asegura la vía aérea en lo que ellos se pueden recuperar la fuerza, y ya después solamente se quita la cánula y se va cerrando ese orificio con el tiempo, pero es para proteger la vía aérea y no someterlos a una extubación fallida nuevamente. Sí, a veces pacientes requieren de manejo de secreciones y de aspiraciones, en fin, de cuidados. Sí, pues, y no solo la fuerza, a veces no tienen un estado neurológico adecuado para poder manejar las secreciones, y es cuando se utiliza una traqueostomía. Fíjate que me quedé pensando en lo que tú dijiste de la disponibilidad de la sangre, que no es tan fácil conseguir sangre, ¿no? Sobre todo del mismo tipo, etcétera, y en el momento que tú la quieres y la cantidad que tú necesitas, ¿no? Más o menos un paciente que mencionaste tú como choque hemorrágico y que pierde alrededor del 20%, estamos hablando de casi 2 litros o más de sangre. Recordemos que tú dijiste 5 litros es lo que circula en la sangre, ¿no? Eso hay que recuperarlo, hay que recuperarlo. Más o menos nos implicaría cuántas. Hay guías las cuales te dicen que de manera inicial tú puedes poner ahorita un paquete, un plasma y un concentrado plaquetario. Sin embargo, si tu paciente ya está en un grado 3 de choque, puedes manejar hasta 2 paquetes, un plasma y un concentrado. Y si tu paciente tiene un sangrado activo, te puedes ir a 2 paquetes, 2 plasmas y un concentrado. ¿Las bolsitas cuánto tienen de sangre, más o menos? Aproximadamente vienen de 250. 250. Hay pacientes que requieres hasta 5 mucho bolsas, más. O más. Sin embargo, pues no es inocuo. Todos los pacientes es algo, sobre todo cuando nunca se han transfundido, pueden hacer cierta reacción. Y ahí es donde vienen ciertas complicaciones que nosotros conocemos en terapia, como lo que se llama trali, taco. Es por eso que a veces cuando no tienes el mismo tipo de sangre y es una urgencia y tienes que transfundir a tu paciente, tú lo puedes premedicar para que su respuesta inmunológica no rechace esos paquetes. Oye, Carla, ayer que estábamos platicando con mis amigos del Front Tenis, que los mando un saludo a todos ellos, a todo ese grupo de pelotaris, un saludo desde aquí, a toda la gente que se dedica al Front Tenis, por supuesto, en la comarca lagunera, en el Bosque, en la Deportiva, en San Isidro, en Gómez, en fin. Todos ellos son buenos amigos, todos los frontenistas. Los de bola corta, los de bola chica y los de bola gorda también, ¿no? En fin, todos ellos son grandes amigos. Un saludo para ellos. Pero uno de ellos estaba comentando, no sé por qué, salió el tema de la sangre o de las vacunas o algo así, de la gente que tiene esta religión o alguna religión, y ellos hablaban de que no, hay gente que por religión no se vacuna, y uno de ellos dijo, y tampoco se admiten el paso de sangre. ¿A quién se refiere? Bueno, es una cierta religión, pues, sobre todo los testigos de Jehová. Los testigos Creo de que Jehová. Ellos piensan como si tú les transfundes, ahí va parte como de su alma y les robas parte de eso. Pero sin embargo... Pero ¿cómo nos ponemos nosotros cuando pasa eso, ¿no? Yo tengo un papá que es abogado y él me dijo que es así primordial la vida de la persona. Entonces, porque te dicen que te van a demandar y todo, y en algún momento, para salvar la vida de la persona, que es un derecho a priori de cada persona, se puede llegar a realizar. A mí me tocó ver a una mujer como de 23 años con leucemia, con una hemoglobina de 2, con 3 hijos. Nada de sangre. Rechazar la sangre y terminó falleciendo por un infarto, porque es una causa de infarto. La segunda causa de infarto tipo 2 es por una alteración entre lo que el cuerpo está pidiendo de oxígeno y que no se le está aportando. Y la sangre es fundamental para eso, para el transporte de oxígeno. La hemoglobina normal de esa mujer a lo mejor era 14 y tenía 2. No es nada, prácticamente es nada, ¿no? Y luego, pues con estas situaciones muy complicadas para nosotros los médicos de urgencias y de terapia intensiva, de que
con ese tema de la religión, de que el testigo de Jehová, o cualquier religión, o simplemente porque el paciente no quiere ser transfundido, o el familiar no quiere que lo transfundan. No, hombre, tenemos al paciente súper chocado, sin presión, con taquicárdico, inconsciente, en fin, y que vemos el sangrado ahí en la cama, que está prácticamente, ya sea a través de sonda nasogástrica o a través de la sonda por donde se orina, la sonda Foley, en fin, y vemos el sangrado ahí y tenemos la sangre y todavía nos ponen ese freno de no poderlo transfundir tan fácilmente, digamos, sí, como uno quisiera. Sí, sobre todo yo creo que con nuestro perfil de medicina crítica a veces siempre queremos hacer un más por el paciente y más, y eso sí llega a ser frustrante. A mí en esa paciente la verdad me dejó como sí, siempre lo recuerdo, porque yo siempre he dicho que una mamá, no tener una mamá en la vida de 3 niños le cambia totalmente el entorno familiar y de vida. No, y falleció de un infarto. ¿Qué edad? Tenía 23 años. Por cuestiones religiosas se negó se rehusó a ser transfundida, sí, y pierde la vida por eso. Sí. Sí. Es muy respetable cada religión, por supuesto, sí, pero para que es un dilema para nosotros, ¿no? Sí, como médico, como médico, así dices, yo lo voy a transfundir y te expones a la demanda o te expones a la queja por el familiar, sobre todo porque el paciente, si lo logras reanimar, a ese paciente que no quería la sangre, pues le está regresando de alguna manera a su vida, ¿no? Entonces, al momento de despertar, de estar consciente, pregunta qué me hicieron, se entera de que le pasaste sangre, y ahí viene el reclamo, ¿verdad? Porque para reclamar se tiene que estar sano y vivo. Sí, entonces, en ese momento no se acuerda. Madre Santa, o sea, lo reanimé, lo puse vivo y nada más lo hice para que me demandara. Entonces, está una disonancia ahí muy terrible para nosotros como médicos en la terapia intensiva. Sí, la verdad, sí. Es sumamente difícil, ¿no? ¿Los grupos de sangre influyen también para poder transfundir? Sí, los grupos de sangre influyen, pero pues ya en un caso de un choque hemorrágico, tú puedes usar el O y siempre premedicar al paciente. Premedicar. Nosotros tenemos un banco de sangre en los hospitales, ¿no? El banco de sangre de la 71, pues es uno de los mejores. Incluso en la 71 hay grupos de personas, creo que A negativo, que hay cierto grupo de personas que son de tipos de sangre rara y dejan su teléfono y tienen como un acuerdo entre ellos de hablarse y donar en caso de que se requiriera. Yo tengo la impresión, es mi impresión personal, Carla, ¿no? Te lo voy a preguntar a ti, que la terapia intensiva de la 71 es de las mejores, y no es que la mejor en la comarca lagunera. Sí, somos un hospital de tercer nivel y aparte es un centro de concentración. Creo que de casi todo el norte del país llegan pacientes de Chihuahua, de Zacatecas, de Juárez, de Durango. Y la verdad tiene de todas las especialidades, hay oncocirugía, hay neuro, hay columna, está medicina crítica. La verdad es una institución muy buena. Mucha gente se queja. La terapia intensiva se gasta sola. Sí, la verdad sí. Es de lo mejor porque hay aquí en nuestra región. Y hablo región literal, ¿verdad? En todo el área de zona norte, ¿no? Y a mí me pasó una especie como de transición en donde en nuestra formación, por ejemplo, cuando así estamos hablando de 30, 40 años, la gente veía el seguro con cierto rechazo. Decía, ay, no, yo no voy a ir al seguro social porque como el seguro social es para pobres, ¿verdad? Y nosotros vamos a las instituciones privadas. Eso poco a poco se fue transformando, seguramente por la situación económica, pero también porque las condiciones médicas y profesionales intrahospitalarias mejoraron. De tal manera que nosotros empezamos a ver, ya no veíamos gente de estrato social bajo, por llamarlo, o económicamente bajo, sino que también llegamos a ver, como en la actualidad, pacientes con un muy buen estrato social que deciden ingresar al Seguro Social justamente por la calidad de médicos que se tienen y la capacidad intrahospitalaria que se tiene, sobre todo en la 71, y hablo en la experiencia propia de terapia intensiva. Lo que pasa es que yo creo que la gente a veces no valora tanto el IMSS hasta que tiene una enfermedad mayor. Es muy raro, aunque seas rico o tengas un seguro de gastos muy amplio, que ciertas enfermedades las puedas cubrir de manera particular, como una enfermedad oncológica. Son medicamentos muy caros y el IMSS te los proporciona a todos. Oye, tú eres coordinadora de alguna aseguradora y tengo un compañero también frontenista, por supuesto, que porque con ellos convivo mucho y me dice, no, doctor, yo tengo una póliza de $1 millón o de sí, pesos. Hay unas muy buenas. Yo estoy cubierto y le digo, no sabes lo que dices. No. $1 millón que es en cuánto tiempo no. Terapia intensiva te lo puedes llevar en una semana.
lo devoras, privado. lo devoras en privado, lo devoras. Entonces, imagínate, tenemos pacientes, ¿cuál es la estancia promedio en terapia intensiva en un adulto? En un adulto, dependiendo de la patología, pero incluso ahorita que hice 1 millón, dependiendo de la cirugía, porque si es una cirugía de neuro o algo así, hasta en 3 días. Hasta en 3 días o una semana, en fin, o hasta más semanas. Y es muy común que el paciente en un hospital privado termina con nosotros en la terapia intensiva del Seguro Social por falta de que cobertura del seguro o porque se le acabó el dinero. Se vio ahora mucho en el COVID. En el COVID las aseguradoras te empezaron a decir, damos cobertura COVID desde el primer día. Pero empezamos a ver que el COVID fue una enfermedad nueva que nadie conocía. Y empezamos a ver que hacía complicaciones cardíacas, inflamaba el corazón, alteraciones neurológicas, hematológicas. ¿Y qué hicieron las aseguradoras? Las aseguradoras te ponían pero para todo, para todo. De repente ya no querían cubrirles nada porque eran pacientes intubados, que te salían con traqueostomía, con gastrostomía, que duraban estancias hasta de 1 mes en terapia y pues sí fue generalmente después, buscan pretextos. tenías que estar justificando todo para que te hicieran una buena cobertura. Es el desgaste familiar, tratar de justificar que esa atención tiene que ver con la enfermedad, ¿no? Y las aseguradoras pues a veces no están en la mayor disposición para hacerlo, en la mejor disposición para hacerlo, no, sino al contrario, ¿no? Pero sí. Es difícil la atención de gastos en la actualidad, ¿no? Si aquel que no tenga una cobertura de seguro social o de gastos médicos por cualquier aseguradora, pues por lo menos te ayuda tener un seguro de gastos médicos al inicio, ¿no? Pero si usted está pensando que tener 1 o 2 millones de cobertura, ¿están equivocados o no, Carla? Sí, definitivamente sí. Definitivamente. Sí, la verdad el IMSS sí es muy bonita institución. ¿Cuáles son los primeros o los principales pacientes que ingresamos nosotros a terapia intensiva? ¿Cuáles son las principales causas de ingreso? Manejamos mucho posquirúrgico, sobre todo, últimamente ha disminuido, pero antes teníamos mucho posquirúrgico de cardiología. La verdad, ese paciente a mí me encanta, se me hace muy bonito los cuidados posquirúrgicos de cardiotórax. Y ahorita tenemos mucho posquirúrgico de neuro. Y algo que se notó mucho, teníamos mucho COVID, la verdad, fue un campo de batalla la clínica 71, hay que reconocerle, y la clínica 16 y la 18 y todas las instituciones públicas ahora en el COVID, pues tuvieron una participación social muy importante, pero sobre todo cuando se reinició otra vez la vida social, empezó a haber mucho politraumatizado, mucho traumatismo craneoencefálico. Yo creo que andábamos como desatados, mucho accidente y teníamos mucho paciente de trauma. Pero sí es lo que más hay, sobre todo posquirúrgicos de cardiología, de traumatología, ¿sigue el área COVID de cirugía? ¿O ya la quitaron? Ya se había cerrado totalmente, pero ahorita como que después de diciembre hubo otro pico. Entonces sí tuvimos varios pacientitos ahí otra vez. ¿Igual de graves o menos? Ya menos graves. Sí, yo creo que definitivamente las vacunas sí siguen haciendo su efecto. ¿Lo mismo pasó en el Sanatorio Español? Sí, también tuvimos ahí otra vez pacientes. De hecho, se abrió transitoriamente el área COVID como 2 semanas nuevamente. Pero ya está disminuyendo. Siempre he tenido la impresión, propia, por supuesto, y porque lo sé, pero me gusta compartir las percepciones, las mías y las de otros médicos, de que el paciente que ingresamos a terapia intensiva a nivel privado está menos grave que el que ingresa a la 70, al Seguro Social o al ISSSTE, ¿es cierto? No, lo que pasa es que en el área privada se maneja algo que se llama terapia intermedia. Entonces están dentro de la terapia intensiva, pero no son pacientes tan graves. Y en las clínicas privadas hay tanta demanda y solo tienes 12 camas de terapia intensiva que sí los parámetros de ingreso son un poquito más estrictos. Más estrictos, ¿no? O sea, deberíamos de tener una terapia intermedia, ¿no? En IMSS, sí, ¿no? porque hay pacientes que definitivamente necesitan terapia intermedia y a veces pues en piso no se les dan no se les dan como los cuidados que requieren, pero a lo mejor no necesitan propiamente la terapia intensiva. Sí, es muy rápido. El ladro de alta de terapia intensiva hacia piso a veces se requiere de una interfase, ¿no? Que es la terapia intermedia, por lo menos 2, 3, 4 días es lo que se requiere para después ya pasarlo a piso y después a casa, ¿no? Sí. Carla, ¿cuál es la sensación tuya cuando das de alta a un paciente de terapia intensiva por mejoría? La verdad, bueno, no sé, yo le comentaba justamente eso ayer a mi mamá que es algo que no me gustaría perder. Con los años de repente te das cuenta que sobre todo en el medio, cuando sales después de residente, como ahorita lo decía, trabajas en muchos lugares
y de repente te encuentras con ciertos médicos que van perdiendo como esa humanidad, y es algo que a mí sí no me gustaría mucho perder. Yo todavía siento muy bonito con mis pacientes, sobre todo ahorita manejo mucho paciente geriátrico por la aseguradora en la que trabajo, y es un paciente muy noble con el que te encariñas. Se siente como una sensación de que todavía puedes hacer algo en este mundo, de que todavía estás ayudando a algo, de que aportas y de que definitivamente tienes que seguirte capacitando para seguirles ofreciendo algo. Qué bueno, yo también comparto esa experiencia, totalmente de acuerdo. Es una de las mejores experiencias en la vida cuando recibes al paciente sumamente grave, crítico, a punto de morir, lo reanimas. Por supuesto es un equipo, no estamos hablando de algo individual, sino un equipo de muchos médicos y enfermeras. Por supuesto, un saludo a todas las enfermeras, sobre todo de la Clínica 71 y de terapia intensiva en general, a las ex enfermeras de jubiladas y a las que trabajan actualmente en todas las terapias intensivas de aquí. Pero es muy padre cuando recibes al paciente sumamente grave, inestable, y lo estabilizan todo el equipo, insisto, de la terapia, de los diferentes turnos, y cuando te toca darlo de alta por mejoría, decir al paciente, usted ya ahorita mismo a las 10 de la mañana se va a ir a piso por mejoría y que le vaya muy bien, y te enteras de que a la semana ya está en su casa. Sí, que los ves que llegaron intubados, con muchos accesos, y de repente los ves caminando, te los topas afuera, sobre todo en el área que manejamos, medicina crítica. A veces es muy frustrante, soy pacientes muy, muy graves, que a veces llega a ser frustrante que en serio haces todo lo posible, se tuvieron todos los medios, y ahí a veces es una cachetada de humildad en donde te dicen que hay algo superior a ti. A veces pues no somos dioses, a veces no se puede con ayudar lo que tú quisieras a un paciente. Y en este ámbito de la medicina crítica a veces eso es frustrante, pero yo creo que por eso sientes más bonito cuando un paciente tan grave llega a salir de la terapia. Llega a salir de la terapia intensiva, y a veces ni siquiera se percatan ellos, pero nosotros no buscamos ese tipo de reconocimiento. Yo no creo que estás de acuerdo, ¿no? A veces el paciente, como lo tenemos dormido, sedado, con analgésicos muy potentes, ni se acuerda de nosotros. No. No sabe quién lo trató, se acuerda de otros médicos que lo dan de alta en piso, en fin, que también tienen su función muy respetable, pero de terapia intensiva a veces es pues medio cruel en ese sentido. Pero ya estamos acostumbrados, ¿no? Ya estamos acostumbrados a no recibir el reconocimiento inmediato, porque el paciente, pues bueno, pues reconocemos, está sedado, estuvo dormido durante toda la atención, y cuando despierta no sabe ni quién lo atendió. No, y muchas veces con la sedación, los medicamentos favorecen algo que habíamos comentado, el delirio. Sí. El delirio es un estado en el cual el paciente a veces no se encuentra neurológicamente íntegro, no sabe dónde está, se desubica en tiempo, en espacio, y empieza a decir cosas a veces que no son parte de su realidad, y en ese momento pues no se acuerda de nada ya después. El delirio en terapia intensiva es algo de lo cual después te vamos a invitar para platicar. Es muy bonito. Y insisto, las terapias intensivas funcionan de parte multidisciplinaria. O sea, hay cirujanos de todas las especialidades, de coloprocto, de urología, de patología, de todas las especialidades, de corazón, de cráneo, en fin. Y eso es lo que hace que funcione bien una terapia intensiva. Por supuesto también urgencias, y por supuesto también los propios médicos de terapia intensiva y los residentes. ¿Cómo te va con los residentes? Ay, muy bien, los residentes de la 71 les mando un saludo. La verdad, yo creo que los residentes en la institución pública son una parte fundamental. Sin ellos, definitivamente el hospital se viene para abajo. Un saludo para esos viejotes. Muy buenos residentes, la verdad, sí. Qué bonito es trabajar con los residentes, con los buenos residentes, por supuesto. Carla, te quiero agradecer, te agradecemos a todos, a Heraldo Salud, te agradece a ti tu presencia, gracias por compartir lo que sabes. Muchas y por gracias. Compartir tu buena vibra que tienes. Tu buena vibra es un ángel para nosotros como compañeros médicos tuyos, y sobre todo para los pacientes. Se ve en tus ojos ese brillo de juventud y ¿por qué no decirlo?, de bondad. Eso es lo que yo percibo en ti para poder atender. Yo, si me enfermo y si llego a estar grave, quisiera estar a tu cargo. Ay, muchas gracias, doctor, pero no, ojalá y no se enferme. Gracias, Carla. Estuvimos hablando con la doctora Carla Hernández, médico de terapia intensiva, que trabaja en el Sanatorio Español y también en la Clínica 71. Y también tienes tu consultorio, me dijiste, en Punto Abasolo. En Punto Abasolo. ¿Tienes un teléfono de contacto? Sí. Bueno, pueden marcar, es el 8717-958145. Ahí podemos dar. Usted busque a la doctora Carla. Si se enferma o tiene algún familiar de terapia intensiva que por mala fortuna se puso grave,
confíe en ella, es una excelente médico. Nos vemos la próxima, estamos hablando de Heraldo Salud, la voz de la salud en la comarca. Gracias a toda la gente que hace posible este programa y sobre todo a usted por estar en contacto directo a través de la radio y en las redes sociales. Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego.